Centigrafías Podcast presenta su primera temporada, Entre frutas y andares. La fruta para el día de hoy es el cacao, y esta es una fruta que muchas veces no logramos imaginar por la presentación en la que usualmente la consumimos, que es en pastilla y en barras de cacao o en productos cosméticos. Pero para que pueda llegar esta fruta a ese estado, necesita de un proceso en la que la semilla se transforma y pasa por varios estados. Para quienes no conocen el cacao, es una mazorquita que por dentro tiene diferentes semillas y esas semillas están recubiertas por una pulpa. Se parece mucho a lo que sería una guanábana o una chirimoya. Pero entonces, cuando se quiere aprovechar el cacao de esa manera, se abre la mazorca y todas esas semillitas recubiertas de pulpa se ponen en una caja, en un cajón de madera, y se ponen a oscuras a fermentar aproximadamente durante una semana. Luego de ese proceso de fermentación, entonces la pulpita se adhiere a la semilla y entonces se sacan esas semillas y se ponen al sol en una estera para que ventilen y para que se sequen. Una vez está ese proceso de secado, entonces nuevamente las semillas se pasan a otro recipiente, puede ser usualmente de barro, y se ponen al calor en donde empiezan a tostarse las semillas. Allí se descascaran y ya quedan oscuras para luego pasar al proceso de molienda, en donde por fricción esas semillas entran y empieza a salir una pasta de cacao para hacer ya los productos como los conocemos en la forma de consumo. Sería muy fácil imaginar que cada una de estas etapas huele de la misma manera y se siente de la misma manera. Y pues resulta que no. El cacao hay un momento en donde huele horrible. Y es el momento en el que pasa de la fermentación al secado. La semilla adquiere un olor muy concentrado que huele a pecueca. Yo no sabía esto, porque en mi entorno cercano pues no había convivido con procesos de secado del cacao. Pero cuando trabajé en el Huila, en zonas cacaoteras, y caminaba por las veredas, todo el tiempo me cruzaba con este olor a pecueca que yo no entendía qué era. No entendía por qué era tan concentrado y era tan feo ese olor. Algunas veces pensé que eran quemas que se estaban haciendo o que eran químicos que se estaban mezclando, pero cuando ya empecé a asociar el olor con las esteras de cacao, pregunté y pues por supuesto la gente local me explicó que se debía el olor. Y a propósito de este olor del cacao y de lo que implica el cacao, pues quiero contarles la historia también de lo que fue esta experiencia de trabajo en el Huila, porque justo estuve trabajando allí cuando estaba en pleno proceso de llenado de la represa del Quimbo. Y creo que hay unos aprendizajes importantes a mencionar allí, importantes para este momento de transición energética, de reevaluar qué son energías limpias, qué no son energías limpias, cómo se aprovechan los recursos naturales y también de empatizar desde otro lugar con las diferentes comunidades, personas, colectivos que viven en torno a estos proyectos de desarrollo que se piensan a nivel nacional. El proyecto de construcción de la represa del Quimbo implicó, valga la redundancia, el represamiento del río Magdalena en la parte de la cuenca alta, y esto contempló la inundación de 6 municipios. Antes de dimensionar las afectaciones que tuvo esta represa, es importante contemplar, imaginar, concientizar que estos 6 municipios, así como la cuenca alta del río Magdalena y la cuenca baja y la cuenca media, son lugares donde la población es ribereña. ¿Y qué quiere decir eso? Es que el río
determina las actividades cotidianas, económicas, culturales, históricas, así como las infraestructuras que se han construido para convivir con el río. Y esto tiene que ver con que la mayoría de gente es pescadora, aprendió cómo manejar y convivir con el río, entonces cómo se nada en un río corriente, cómo manejar las corrientes, cómo se hace una canoa para que flote en un río corriente, cómo se maneja una canoa, cuáles son los peces que hay allí, cuándo son las épocas de subienda, qué tipo de peces son, para qué se utilizan, cómo se prepara cada uno, además de eso, cuáles son las temporadas del mes y de las fases de la luna en donde es mejor pescar, cuáles son las técnicas de pesca que se pueden utilizar en las diferentes partes del río y también entonces cuáles son las infraestructuras que se adecúan más a una zona ribereña. Cómo se construyen las casas, cómo se construyen las vías. El río se vuelve un punto de referencia para subir o bajar. Los caminos también están guiados por lo que es el río y eso es lo que determina también Colombia. No de gratis, el río Magdalena es un punto de referencia para transitar en el país. Entonces, las infraestructuras locales también son así, cómo se construyen los puentes, cómo cruzar el río, entonces, frente a las diferentes formas de tránsito que tenemos. Y también, entonces, cuáles son los cultivos ribereños que están beneficiados por los nutrientes que tiene la tierra a propósito de estar al lado del río. Y esto entonces determina las diferentes actividades cotidianas y economías locales. Entonces, ¿qué pasa con las poblaciones arroceras? ¿Qué pasa con las poblaciones cacaoteras? A propósito del cacao en este podcast. Es decir, imaginándonos lo que implica ser una población ribereña, en ese sentido, también imaginemos lo que implica inundar 6 poblaciones ribereñas. Es afectar todas sus condiciones de vida, los conocimientos locales, las actividades económicas, las actividades de convivencia, las actividades cotidianas, es destruir las casas ribereñas, es destruir los cultivos ribereños, que queden inundados los caminos, que se destruyan los puentes, y ni qué decir de la cantidad de vegetación, especies animales y especies de control de ecosistemas que se vieron afectados con la inundación de 7 municipios, porque es que piensen que el río Magdalena divide 2 cordilleras, la oriental y la central. En ese sentido, en la cuenca alta, inundar esos 6 municipios era que todas las especies de las cordilleras estaban afectadas, porque además no se hizo una adecuada recuperación de especies. Resulta que en ese trabajo entonces que yo estaba realizando en ese momento en el Huila, yo estuve caminando con las personas por esos caminos que estaban empezando a inundarse e íbamos a los lugares en donde sus casas habían sido demolidas días antes y sus casas estaban empezando a inundarse. Y entonces fue allí ver de cerca y en esas caminatas cómo a la larga se transformó rotundamente el paisaje, cómo el proyecto del Quimbo fue una afectación a todo lo que implica una construcción territorial y una convivencia cotidiana territorial. El presidente de turno dio la orden de que el Quimbo tenía que empezar a generar energía porque había un momento de sequía en donde la energía del país estaba empezando a escasear. Y el Quimbo llevaba mucho tiempo como en la construcción y en la negociación y en la implementación del proyecto y necesitaba implementarse de una vez. Y eso hizo que los procesos que estaban ahí, que no se habían solucionado, se hicieran en muy corto tiempo con unas formas muy transgresoras tanto para el territorio como para las personas. Por ejemplo, la recuperación de especies. Entonces, en ese momento yo tuve la oportunidad de hablar con un señor local que él
toda su vida había sido cazador, muy buen cazador de aves, de reptiles, específicamente esos dos. Luego, él sabía específicamente cómo capturar los animales. Y por su gran habilidad en la cacería, entonces fue contratado para hacer la recuperación de especies, para poder capturar la mayoría de especies que se pudiera y poderlas llevar a las zonas de recuperación. Pero esa captura no surge en una semana ni en un mes. Entonces, cuando de presidencia se da la orden que tiene que el Quimbo empezar a funcionar, a este señor cazador le dicen como, mire a ver cómo hace, lo que alcance a recuperar, recupérelo y sáquelo. Entonces él le estaba haciendo como el seguimiento a diferentes especies de reptiles, a partir de los huevos, de los nidos y de algunas aves, y pues alcanzó a recolectar unas cuantas, pero el resto, con la tala que se tuvo que hacer de un momento a otro, con la inundación que se empezó a hacer también en la represa, pues todas las especies quedaron ahí inundadas, ahogadas. Esa fue otra situación. Y es que pues, las autoridades le dijeron a la gente local como tumbe los árboles que pueda y llévese la madera y utilice la madera en lo que necesite. Entonces la gente tumbó los árboles. Cuando iban a sacar la madera les dijeron no, es que ustedes no están autorizados para hacer esa retirada de esa madera. Luego la madera quedó ahí cortada y el río empezó a llenar, ya represado. Entonces la madera se empezó a podrir dentro de la represa y ahí otro daño adicional y fue la contaminación por la descomposición de los residuos que estaba quedando en esa agua estancada. Todas estas cosas se los cuento porque es que muchas veces cuando escuchamos en las noticias estos proyectos de desarrollo, las decisiones que se van tomando frente a los proyectos, no logramos dimensionar las realidades locales que están viviendo este tipo de decisiones, este tipo de proyectos. Y muchas veces incluso desde los equipos sociales, cuando nos piden hacer procesos de concertaciones, hacer procesos de mediación o de negociación, cómo pueden hacerse unos acuerdos para que se implemente el proyecto de desarrollo y entonces qué están dispuestos a dar a cambio. Pero es que en esos procesos tan desiguales es muy difícil pensar en cuál es la negociación que le voy a hacer yo a la gente si es que le estoy diciendo que voy a destruir su casa, que voy a inundar su cultivo, que ya no puede ser pescador o pescadora, que además el río con el que ha convivido y es su fuente de vida ya no va a ser río corriente, sino que va a ser agua estancada. No hay una forma en la que se equipare negociar o cambiar esas condiciones de vida. Y entonces aquí entra mucho a veces el juicio hacia las poblaciones locales de es que no les gusta nada, es que no están dispuestos a negociar, es que son una piedra en el camino, es que no dejan avanzar el desarrollo. Pero cuando uno dimensiona cuál es la transgresión cuando se toman este tipo de decisiones, cuáles son los cambios de vida, pues la postura es otra. Y lo traigo también a colación justo en este momento porque después del Quimbo, que fue tan aterrador en esta afectación territorial y un trauma colectivo en la pérdida territorial por todo lo que le implicó a la gente, luego de eso, entonces unos años después, llega Hidroituango, que es el doble de grande que el Quimbo. Que no solamente es repetir la historia del Quimbo, sino multiplicarla, porque Hidroituango es el doble de extensión de lo que es el Quimbo. Ya no son 6 municipios, son 12 municipios. Y las implicaciones de lo que es represar un río como es el río Magdalena, ahora el Cauca, después de haber atravesado prácticamente todo el país, ya las habíamos vivido. Y entonces esto nos hace pensar pues también en lo que pasó recientemente con las inundaciones en Córdoba, porque allí tuvo todo que ver las consecuencias a mediano y largo plazo que tienen estos proyectos de desarrollo. ¿Qué pasa con la comunicación local, con las decisiones que se toman en los territorios y quiénes son las personas que reciben las afectaciones de esas decisiones? Y la reflexión que quiero traer aquí tiene que ver con cómo somos conscientes de
los impactos de los proyectos de desarrollo, de las decisiones que se toman, de cuáles son las poblaciones que reciben las implicaciones de esas decisiones y también cómo entendemos los ciclos de la naturaleza. Mucho se habla de la biodiversidad, pero realmente cómo la entendemos, en qué momento reconocemos las conectividades que tenemos en este país a partir de la naturaleza, que no solamente es la naturaleza prístina aislada, sino la convivencia que tienen las poblaciones locales con cada ecosistema y asimismo cuál es la ciclicidad que se maneja en cada uno de los territorios. Pero para eso es importante salir, ver la realidad, conocer los territorios, entender qué es lo que está pasando, coger un mapita, ver en cada parte del mapa qué queda, qué se ubica allí, quiénes viven allí y entender cuáles son los intereses que se están construyendo a lo largo y ancho de este país para también ser conscientes de las afectaciones que se están teniendo, las resistencias que se están teniendo en ese lugar y construir otro tipo de cuestionamientos a partir de la información que circula a nivel nacional. Aquí termino. Esto haciendo una correlación entre lo que pasa con el cacao, cómo consumimos el cacao, pero cómo conocemos también cómo se siembra, cómo se cultiva, cómo se procesa y de igual manera lo que pasa con servicios como la luz, como la generación de energía y los territorios de donde viene todo esto. Gracias por centigrafiar este territorio. Esto fue Entre Frutas y Andares, una temporada de Centigrafías Podcast.